Dicen que hace más de 2000 años, un ejército de 50.000 hombres cruzó las arenas del desierto libio bajo un sol implacable, rumbo al oasis de Siwa. Ninguno de esos hombres regresó jamás, nunca se hallaron sus cuerpos, ni una lanza, ni un escudo, tan solo la arena y el silencio han custodiado durante todo este tiempo uno de los mayores misterios de la historia, la desaparición del ejército de Cambises. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos, pues sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado desértico de las ondas. Hoy no estoy solo, me acompaña el profesor Julián Borao, licenciado en Historia y una de las voces más representativas de la poesía española. Juntos vamos a adentrarnos en el desierto de Egipto para seguir las huellas del ejército perdido de Cambises II, una expedición de 50.000 hombres que partió hacia el oasis de Siwa para no regresar jamás. ¿Qué les pasó? ¿Fue una tormenta, fue una emboscada o un silencio impuesto por los vencedores de la historia? Los soles lejanos no disipan la noche. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos retroceder a uno de los momentos más poderosos del mundo antiguo, el auge del imperio persa aqueménida. A mediados del siglo VI a.C., Ciro II, llamado el Grande, fundó un imperio inmenso que llegó a extenderse desde las costas del mar Egeo hasta las orillas del río Indo. Un imperio de reyes, soldados y escribas, pero también de ambiciones implacables. Tras su muerte, el trono pasó a su hijo, Cambises II. Pero, a diferencia de su padre, Cambises no buscaba construir, sino dominar. El hijo no toleraba los desafíos, no admitía dioses ajenos y tampoco oráculos que pronosticasen su caída. En el año 525 a.C., Cambises II inició la invasión de Egipto, que era el último gran reino independiente del mundo antiguo. Consiguió derrotar al faraón Psamético III, ocupó Menfis y se proclamó faraón de las dos tierras. Pero no se detuvo ahí. A su alrededor resonaban los murmullos de un poder que no había sido vencido: el oráculo de Amón, en el lejano oasis de Siwa, al oeste del Nilo. Un santuario sagrado, consultado incluso por los griegos, que comenzó a lanzar profecías contra su reinado. Cambises, furioso, decidió erradicarlo, acabar con el oráculo de Amón. Y fue entonces cuando sucedió lo impensable, lo que nadie hubiera imaginado. Ordenó formar una expedición militar, eligiendo lo más selecto de su infantería. 50.000 hombres destinados a cruzar el desierto egipcio para hacer callar a su Dios. Y ahí es donde comienza la historia que se mezcla con la leyenda. Los soldados partieron de Tebas, una ciudad que ya conocía el peso de los imperios. Se adentraron en el desierto occidental, siguiendo lo que luego se conocería como la ruta de los oasis. Avanzaron hacia Karga, la ciudad que, según Heródoto, fue la última parada conocida del ejército. Y más allá, todo es conjetura y arena. A partir de Karga, no se vuelve a tener noticia directa ni testimonio verificable de ninguno de estos 50.000 hombres.
Lo que ocurrió después lo sabemos únicamente por lo que contaron los amonios, habitantes de Siwa, que afirmaron que, mientras estaban almorzando, un viento del sur sopló con violencia, levantando torbellinos de arena que sepultaron al ejército por completo. Uno de esos vientos secos y abrasivos que los nómadas conocen muy bien, el Qibli, capaz de desfigurar el horizonte en cuestión de unos minutos. La arena se levantó como una muralla, tragándose a los soldados y también sus huellas, como si nunca hubiesen existido. Según Heródoto, nadie sobrevivió, 50.000 hombres desaparecieron sin dejar ni rastro. Y de esta forma tan extraña nació uno de los mayores enigmas de la antigüedad. Una historia que ha sido repetida, adornada y temida durante 2000 años y que tanto tiempo después aún sigue sepultada bajo las dunas. El lugar por donde aquel ejército avanzó forma parte de una de las regiones más áridas e implacables del planeta, el desierto occidental de Egipto. Una vasta extensión que conecta con la parte oriental del Gran Sáhara, el desierto más grande del mundo. La expedición de Cambises habría atravesado lo que hoy conocemos como el Gran Mar de Arena, una zona inhóspita de dunas gigantes sin fuentes naturales de agua y con temperaturas que rozan los 50 grados. Un océano de silencio, donde las brújulas fallan y el horizonte tiembla bajo el calor. El Gran Mar de Arena está situado entre los oasis de Karga, Dakla y Siwa. Es allí donde se pierde la pista del ejército, donde los arqueólogos, aún hoy, caminan sobre un suelo que tal vez cubra escudos oxidados, huesos fragmentados y la sombra de un rey que quiso dominar el mundo. Porque si alguna vez existió un cementerio para 50.000 hombres, está ahí, enterrado en ese punto exacto, bajo siglos de viento sobre las dunas. El lugar hacia el que se dirigía la expedición de Cambises, el oasis de Siwa, es una joya escondida en el corazón del desierto occidental de Egipto, cerca de la frontera con Libia y a más de 500 kilómetros de El Cairo. Situado en medio del Mar de Arena, este enclave verde y fértil parece una alucinación. Palmeras, manantiales de agua dulce y ruinas que aún susurran secretos inconfesables. En su centro se erguía uno de los oráculos más venerados del mundo antiguo, el oráculo del dios Amón, a quien los griegos identificaban con Zeus. Allí, en un santuario rodeado de misterio, los sacerdotes interpretaban los designios divinos mediante señales, gestos y ritos enigmáticos. La fama del oráculo era tal que 2 siglos después de la expedición de Cambises, el mismísimo Alejandro Magno cabalgaría durante días para llegar hasta él. Se dice que tras consultar el oráculo, Alejandro salió convencido de que era hijo de Zeus Amón, una declaración que no solo elevaba su estatus político, sino que lo revestía de un aura divina. El oasis, por tanto, era un centro de poder simbólico, una amenaza a ojos de cualquier imperio que buscase legitimarse. Y no solo eso, el desierto que lo rodea, ese espacio inhóspito y silencioso, ha sido durante siglos mucho más que un entorno físico. Es un espacio espiritual, donde lo humano desaparece y solo queda lo esencial. En el desierto se pierde el rumbo, se pierde el cuerpo y a veces también se encuentra la verdad. Porque en el desierto el tiempo se deshace y los dioses parecen más cercanos. Por eso la historia del ejército perdido no es solo una cuestión arqueológica. Es también un relato sobre la soberbia del poder frente a lo sagrado, sobre lo que ocurre cuando un hombre desafía a un dios en su propio templo y se adentra con miles de soldados en un lugar donde ni los mapas ni las órdenes sirven para nada.
Pero ¿es posible que una tormenta de arena haya sido capaz de acabar con 50.000 hombres pertrechados y armados, sin que quede ningún rastro de ello? Lo cierto es que si la historia fuese verdad, si el viento hubiese sido el asesino, estaríamos ante una de las catástrofes naturales más devastadoras y perfectas jamás registradas. ¿Es eso posible? Algunos expertos piensan que sí. Las tormentas del desierto egipcio, especialmente el Qibli, pueden arrasar una caravana entera en minutos. En el año 1805, una expedición de 2.000 personas desapareció en condiciones similares, sepultadas por la arena entre Darfur y Asiut. Por tanto, la idea de que el viento pueda devorar a un ejército no es del todo absurda. Pero a pesar de esto, hay algo que no termina de encajar, porque nunca se encontraron restos de armamento, esqueletos o huellas materiales de ningún tipo que puedan confirmar la magnitud de lo contado por Heródoto. De hecho, durante siglos, buscadores de tesoros, arqueólogos y exploradores han rastreado la zona y lo único que han encontrado han sido algunos huesos humanos, puntas de flecha, trozos de tela desgastada o adornos metálicos, en fin, nada que permita hablar de un ejército completo. Por lo tanto, ¿y si la historia fue otra? ¿Y si lo del viento no fue más que una cortina de arena, una excusa para encubrir una derrota? Esa es, precisamente, la hipótesis del arqueólogo Olaf Kapper de la Universidad de Leiden, que tras varias investigaciones ha llegado a afirmar que el ejército no desapareció por causas naturales, sino por una emboscada perfectamente planificada cuyo responsable habría sido un hombre casi olvidado, Petubastis III, un líder egipcio rebelde que desde el oasis de Dakla habría conseguido lo impensable. Petubastis III no es un nombre habitual en los manuales de historia, pero durante un breve período de tiempo fue faraón legítimo de Egipto. Aprovechando el caos que trajo la invasión persa, se alzó como líder rebelde y estableció su base en el oasis de Dakla, una zona clave en la ruta del desierto. Según dice Olaf Kapper, este oasis no solo era un punto de paso, sino una plaza fuerte desde donde Petubastis reorganizó la resistencia egipcia. La teoría de Kapper sostiene que el ejército de Cambises nunca llegó a Sigua, porque fue interceptado antes. En lugar de desaparecer bajo una tormenta, habría sido emboscado en algún punto entre Karga y Dakla. Una derrota brutal, rápida, definitiva y silenciada. El propio Kapper participó durante una década en excavaciones en el yacimiento de Ambeida, dentro del oasis de Dakla. Allí descubrieron bloques de un templo con los títulos reales de Petubastis III. Todo indicaba que en esa región había habido no solo actividad militar, sino también una estructura de poder organizada. Poco después de aquella supuesta emboscada, Darío I, el sucesor de Cambises, llegó a Egipto aplastando la revuelta y borrando cualquier rastro del levantamiento. Y es entonces cuando, según Kapper, se impuso una versión oficial de los hechos, que el ejército había desaparecido por obra de una tormenta. Una explicación cómoda que evitaba hablar de derrotas y de culpables. Y así, lo que pudo haber sido una victoria inesperada de un faraón rebelde se transformó en un mito de arena. Pero esta no es la única teoría. Porque, aunque la hipótesis de Olaf Kapper puede resultar creíble, no todos los expertos la consideran concluyente. Por eso, a falta de pruebas materiales definitivas, siguen existiendo otras teorías y todas comparten algo en común: la incertidumbre. La más tradicional de ellas es la de Heródoto, una tormenta de arena desatada por los dioses. Teoría que durante siglos fue aceptada como la más verosímil por el poder real del desierto. Pero hay otra, más reciente, que pone en duda incluso que aquella expedición llegase a producirse. Algunos egiptólogos creen que todo fue una invención tardía, una leyenda propagandística que fue creciendo con el tiempo para exagerar el poder del oráculo de Amón
o alimentar el mito de Cambises como un rey maldito por los dioses egipcios. En ese caso, el ejército nunca habría desaparecido, porque nunca habría existido. Y luego están los hallazgos dispersos, las pistas que aparecen y desaparecen como si fueran espejismos. En 2009, Angelo y Alfredo Castiglioni, arqueólogos, documentalistas y exploradores con décadas de expediciones en África, afirmaron haber encontrado restos humanos, armas y objetos persas cerca de Siwa. Pero las pruebas que aportaron fueron débiles y los expertos no las consideraron suficientes para hablar de una localización definitiva. Los hermanos Castiglioni afirmaron haber encontrado restos del ejército perdido de Cambises II, que incluían huesos humanos, puntas de flecha, una daga de bronce, pendientes, brazaletes, fragmentos de armamento y ropas deterioradas. Ambos presentaron estos hallazgos en un documental titulado The Lost Army of Cambises. Sin embargo, la comunidad científica y las autoridades egipcias, como el Consejo Supremo de Antigüedades, pusieron en duda su rigor metodológico y la autenticidad del hallazgo, ya que no publicaron los resultados en revistas científicas ni obtuvieron permisos arqueológicos oficiales. Durante más de 2 siglos, exploradores, arqueólogos y visionarios han intentado seguir las huellas del ejército perdido de Cambises. Uno de los primeros fue Giovanni Battista Belzoni, a comienzos del siglo XIX. Buscó sin éxito en las vastas dunas del oeste egipcio. Después vino Laszlo Almasy, el aristócrata austrohúngaro cuya figura inspiró la película El paciente inglés. En 1936, Almasy recorrió el gran mar de arena enfrentándose al viento abrasador del Kibli, pero no halló más que arena. Décadas más tarde llegaron los hermanos Angelo y Alfredo Castiglioni, tras los que el ejército volvió a perderse entre las dunas. Más adelante, también satélites, drones y georradares han mirado desde arriba o perforado desde abajo, buscando huellas o indicios, pero lo que se han encontrado son solo pistas sueltas que no llevan a ninguna conclusión. La historia del ejército perdido de Cambises va mucho más allá de la arqueología. Se ha filtrado en la cultura como una sombra que no desaparece y atraviesa las arenas del tiempo. En la literatura, escritores como Paul Sussman o Javier Sierra han entretejido este misterio en sus novelas mezclando historia, conspiración y mito. Incluso en la música y la poesía, la imagen del ejército sepultado bajo la arena ha servido como metáfora de lo que el tiempo entierra y la memoria intenta rescatar. Porque esta historia, aunque quizá nunca sepamos si fue real, nos habla de algo más profundo, de la fragilidad de los imperios, el orgullo de los reyes y del modo en que el desierto puede tragarse no solo a los hombres, sino también las verdades que resultan incómodas. Porque quizá el mayor poder del desierto no sea el viento, sino el propio silencio que provoca. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.